Nuestro invitado de hoy es, ante todo, un excelente profesional en todo lo que ha hecho y hace. ¿Y saben ustedes por qué? Porque le pone pasión a esa intensa inquietud que él tiene. Es licenciado en Ciencias Químicas y periodista, y hoy les quiero presentar a todos ustedes a don José Belló Aliaga. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias. Es un placer, José, que un puertollanense como tú esté aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Si tú me dices ven, aquí estoy. Muchísimas gracias. Eso dice la canción, además. Sí, por eso. En el año 1970 ingresas en la antigua Calvo Sotelo como licenciado en Ciencias Químicas, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa etapa allí y posteriormente en Fertiberia, tu empresa posterior? Sí, yo siempre permanecí... Calvo Sotelo tenía una sección que se llamaba Abonos. Yo siempre estuve en Abonos, lo único que la empresa fue cambiando de nombre. En el 73 nos separamos de Calvo Sotelo, se creó FESA en Fersa, luego se llamó Enfersa, después no sé qué nombre más y al final acabamos en Fertiberia. Y yo entré en el 70, podía haber entrado antes, pero yo no hice la milicia universitaria porque ayudaba a mi padre en un negocio que tenía, que era la distribución en una gran parte de la provincia, de cerveza Mau, Pepsi Cola. Antes habíamos tenido una fábrica de hielo y en verano pues la actividad era muy grande. Entonces yo me encargaba de los offside, de la parte de fuera. Iba a Cabezaraos, a Modóvar, a Gamosilla, y hice todos los veranos. Con lo cual, claro, al finalizar mi carrera tuve que ir a la mili. Sí. Sí. Y además fue muy curioso porque guardo un recuerdo magnífico de aquella época. Entré en la Escuela de Caballería y Equitación del Ejército, es decir, caballos a todo meter. Sí. Además era la escuela de equitación donde estaba la élite de los caballeros ecuestres, que era, me acuerdo, Martínez Vallejo, que murió en el año 2021, creo, Queipo de Llano, que eran magníficos jinetes, que eran olímpicos, que tenían un nivel increíble. Estaba también el capitán Cabanillas, que es deportivo, su padre tenía la famosa farmacia de la calle Brazalete Patón, un hijo de él. Yo lo conocí allí, no sé cómo se llegó a ser luego. Luego el Queipo de Llano murió en el Hotel Siete Coronas, aquel incendio que hubo en Zaragoza, murió en ese incendio. Sí. Entonces, cuando llegó nuestro reemplazo a ese sitio, todo el mundo pensábamos que iba a limpiar, todo el mundo a limpiar caballos. Bueno, yo lo hice, pero por hobby, y además es muy bonito hacerlo, porque los caballos son muy nobles, lo pasé muy bien. No había llegado ningún maestro en nuestro reemplazo, me vieron a mí y el capitán, que se llama Escuadrón, me llamó y me dijo, vas a ser maestro a tiempo parcial y después pasarás a la biblioteca. Bueno, entonces, el 90% del reemplazo era analfabeto, pero casi absoluto. Y casi todos ellos tenían posibilidad de trabajar si conseguían el certificado de estudios primarios, con lo cual la labor era intentar ensayar lo más posible y que ellos pudieran conseguir el ansiado título para luego entrar a trabajar. Eso me creó una inquietud enorme, porque además era complicadísimo, eran, no sé, 90, 100, muchísimos. Se llevaba todo el aula y no todo el mundo seguía las mismas explicaciones, con lo cual iba mesa por mesa. Hizo una labor de chinos. Y estaba muy preocupado por el hecho de luego conseguir el título. Luego iban a Capitanía General y se examinaban. Y después iba a la biblioteca. Y era un contraste tremendo porque en la biblioteca estaba la élite del ejército español, comandantes, coroneles, con un nivel increíble. Yo tengo un concepto magnífico del ejército español que luego tuve continuidad cuando era ya ejerciendo como químico. Teníamos que hacer pruebas de explosividad y conocí a un teniente, el teniente Braojos. Cuando me fui era comandante ya. Y sabía un montón de química, era un tío preparadísimo, o sea, gente de un nivel magnífico. Entonces, cuando se planteó el examen, yo hice una fórmula. Eso de que el fin justifica los medios no me gusta nada, pero en ese caso creo que se justifica. Y fue un éxito notable. Nunca se había recordado que hubieran aprobado tanta gente en el escuadrón. Me llamó el capitán y me felicitó. Porque eres el autor del procedimiento de mejora de la urea industrial. Sí, cuando tuve luego, cuando ya se creó
nos separamos Sí, de Sotelo, pasé a jefe de control de calidad. De mí dependía el laboratorio. Siempre he tenido gente que ha dependido de mí. Y bueno, de urea sabía un poco, había estado jefe de planta urea. No sabías mucho, ¿no? Sí, un poco. No sé, nunca se sabe del todo, pero bueno. Y había un tema, había un pedido siempre muy importante de 1000 toneladas de urea industrial. Y nosotros no conseguíamos una especificación que era el amoníaco libre. No es que hubiera el ambiente, sino que estaba ocluido, pero que era muy difícil quitar. Entonces se iba todo el amoníaco después de estancia en el silo de a lo mejor 5 o 6 meses, que nos impedía cumplir las especificaciones y por tanto vender la urea industrial. Entonces el procedimiento que te puedo contar era que horas después de fabricar se podía ya cumplir especificaciones, con lo cual yo estaba orgullosísimo. Lo que pasa es que pasó un poco, si hubiera sido una patente, sí, la empresa hubiera pagado, como dicen los argentinos, cualquier cantidad. Pero como era en casa, un poco más se me tengo que disculpar. Se me tengo que disculpar, pero bueno. José, fuiste delegado del Colegio Oficial de Químicos. Sí, eso fue del 82 al 86. Sí, fue, primero había sido delegado del colegio, delegado de tenis, la Provincia Federal, porque empecé a jugar y ya tenía cierto. Bueno, el caso es que entronca una época con la otra, porque siendo delegado de tenis, pero antes de eso, yo había organizado un torneo que era el torneo de químicos, solo para químicos y estudiantes de ciencias químicas. Entonces el colegio cedía el primer premio, que era una copa de plata preciosa y muy valiosa en todos los sentidos. Y cuando llegó el momento de poderla pedir, el delegado del colegio ya no teníamos delegado del colegio en Puerto Llano. Y entonces me puse en contacto directo con el colegio y me dijeron, más o menos, tenemos el trofeo, pero convenía que tú fueras el delegado. Y dije, vale. Y estuve también 4 años en el colegio de químicos, me gustó muchísimo, una labor muy importante, porque más que nada era de tipo lúdico. Organizamos una cena en el Día del Patrón, me cedían las instalaciones de Repsol, que siempre tengo una buena relación con ellos, a pesar de que nos separamos, con el director, con Carlos Plaza, que yo quería muchísimo. Después empezamos a organizar torneos de fútbol, sobre todo de fútbol sala, que eso gusta a toda la gente, incluso a nosotros que ya teníamos cierta edad, y ajedrez, de todo tipo, ping-pong, dominó, de todo. Y se hizo. Y el torneo de químicos, que yo lo hice, no siendo ni delegado del colegio ni delegado del otro, se hizo en el año 74, con lo cual, si se sigue celebrando, que lo desconozco, debe ir por la edición número 50, fíjate. ¿Cuándo y por qué comienza tu labor de periodista? Pues siempre, desde que empecé a trabajar prácticamente me encantaba escribir. Primero porque me gustaba mucho redactar y aprendí de eso de mi padre. Mi padre redactaba muy bien, pero muy bien. Yo como ayudaba, te conté que le ayudaba muchísimo, y le hacía las cartas y redactaba unas cartas magníficas. Eran de tipo de trabajo y tal, pero me encantó. Y eso es una afición que siempre me gustó hacerlo. Y escribía de todo. Y sobre todo empecé a escribir de tenis porque me eligieron en el año 76, pero previamente yo había escrito, empecé con el torneo nos inscribimos en un torneo que había de fábricas, en Fersa. Sí. No sé, el primero lo llamamos en Fersa, creo. Sí, bueno, así se llamó la empresa en ese momento. Éramos un grupo, empezamos a participar en la Liga Provincial, porque yo no había jugado en la vida al tenis. Y además cuando empiezas a jugar, es como la campana de Gauss. No tienes ni idea, empiezas a subir, te empiezas a animar, llega un momento que, aquí veo un juego. Cuando ya adquirí cierto nivel, empecé a competir en la provincia, con lo cual ya es una rueda que empieza y todo eso. Y claro, eso a mí me ayudaba muchísimo. Como delegado, iba a los torneos, escribía de los torneos. Hice partido de exhibición, traje a Manolo Santana. Manolo Santana tenía una escuela de formación de tenis. Mandamos un montón de gente de Ciudad Real a formarse. Empezaron a gestarse monitores por todos lados, con lo cual el efecto fue multiplicador y excelente, ¿no? José, ¿y cómo era el periodismo de los años 70 y 80? Pues era muy entrañable. Yo me acuerdo en el antiguo Lanza
desde Carlos María San Martín, que Sí. era el director, que fue el primero Sí, que sí. me dio. Yo iba por allí y aprendí cómo se hacían cosas. Por la tarde me pasaba por ahí. Dulce Ramírez Morales, ¿sabes? Esos periodistas de raza que sabían un montón, muy sencillo, gente, un periódico muy a favor de gente. Yo le entregaba toda la información a Francisco García Sánchez, que era el corresponsal en Puerto Llano, y yo le daba continuamente información. Me acuerdo una vez, cuando me Entonces se dio aprovechaba bien, ¿verdad? muchísimo, además me ayudó muchísimo. Claro, yo escribía casi de diario, porque actividad había en todos los sitios. Juegas un torneo, escribes el torneo, haces la entrega de los premios, tienes material. Luego, entrevistas a los monitores, a los presidentes de los clubes, porque a mí me eligió, bueno, la labor de mi amigo, entrañable amigo, Diego Álvarez Corrales. Sí, Que Diego era excelente. Exacto, era el pionero del tenis provincial. A mí Sí, me ayudó sí. muchísimo, yo lo quise y lo quiero muchísimo, y me ayudó en todo. Entonces, él tenía organizado muy bien, pero teníamos un despacho en Ciudad Real, en la Casa del Deporte, nos reunimos muy continuamente, Diego siempre me acompañó, y la labor era un poco engranar lo que él había hecho, más lo que yo amplié. Creo que se hizo una labor bastante buena. En el momento que a mí me eligieron eran 4 clubes, el tenis Repsol, que no se llamaba así, se llamaba Grupo de Empresa Carlos Sotelo, Alcudia, que tenía club, Alcázar, y el otro era Almanzanares. Y cuando mi actividad cesó, después de 5 años, porque ya sé que es cada 4 años, cada Sí, periodo sí, olímpico, sí. pero en el 80 se gestó la primera ley del deporte y tuve que estar 1 año más, con lo cual fueron 5. Cuando ya me retiré, al final había 13 clubes federados. Ahora supongo que habrá mucho más. Desde entonces no paras y has tocado y tocas todos los palos, ¿no? Porque es fácil verte en el estreno de una película, en una exposición, en la presentación de un libro, en cualquier actividad, sea deportiva o no. ¿En qué faceta te encuentras más a gusto? Bueno, yo casi me defino como, dentro de la legalidad, como un activista cultural. Qué bueno. Sí, porque me gusta todo tipo de manifestaciones. Como además no dependo de nadie, todo lo hago por amor Es al cierto arte. que sí. Todo lo que publico lo decido yo. Lo que me gusta, es decir, no es como si el director te dice, cubre eso, no. Lo único, sí me acuerdo, alguna vez sí que hice por petición expresa de la antigua directora que falleció recientemente, que Sí. era un encanto de persona, pues ella de vez en cuando me pedía, oye, ¿puedes ocurrir alguna cosa? Y un par de veces lo hice, pero fue por deferencia, pero es decir, nunca Sí, dependí. no, pero habitualmente vas por libre Sí, y totalmente por trabajas libre. en la Y faceta me gusta todo. y en el evento que tú quieres. Claro, me gusta todo. Por ejemplo, en tenis, escribo, bueno, en el tenis cuando voy a la Copa Davis, que creo que he cubierto todas las Copas Davis que hago en España, fuera y dentro de España. Está en Australia, en Argentina, en un montón de sitios. Me encanta viajar como consecuencia de escribir de los viajes, porque no solamente es tenis. Es decir, yo tenía un apartado que era tenis y turismo. Era más casi importante la faceta de turismo, porque te permite entrevistar a gente, siempre contactaba con alguna embajada, con lo cual me ponía en contacto con algún señor que vivía allí. O sea, en Australia me acuerdo que era un señor que tenía un bar que era Don Quixote, con X, Sí. que no conocía La Mancha ni nada. Y llegué desde Madrid a Sydney en casi un día completo, me duché y fui a verlo, al señor. A las 2 de la tarde tenía un baile regional manchego que nadie bailaba demasiado bien, pero y al ratito aparecen 8 o 9 jugadores de rugby de Inglaterra que acaban de ganar el Mundial a Australia. Que yo lo estuve viendo que iban 17 y en el último segundo consiguió marcar Inglaterra y consiguió 20-17. Y lo habían ido a celebrar en ese sitio. Todo eso te permite conocer a gente, viajar muchísimo y sobre todo te da material para escribir. Y afortunadamente te lo puedes permitir, pero te cuesta el dinero. Sí, claro, yo iba acreditado, y todos iban acreditados y pagados por su periódico. Yo iba, Y tú te lo pagabas por sí mismo, ¿no? Pero encantado de la vida. Incluso cuando era delegado de todo lo que he sido delegado, nunca ha habido ninguna, o sea, ahora sí, no tenía ninguna asignación de ningún tipo. Yo encantado de la vida, vamos, porque, como dices, tú lo haces con pasión, porque te gusta y no te importa. Háblame del Orfeón en Petrol o de la Coral Polifónica y de tus actuaciones como barítono.
Sí, es verdad. Pomposamente llamado barítono. Sí, la verdad es que fue una etapa preciosa. Se creó primero por Alberto Vilches, que era un economista que murió hace poco. Un joven economista que le gustaba muchísimo la música, creó un grupo, sonaba muy bien, llegamos a ser 60 o 65 miembros y participamos, por ejemplo, en el Polifonía de Torrevieja, sí. que es un concurso magnífico. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones y me desplacé desde Málaga a Alicante y después a Torrevieja para actuar y volver luego salir de vacaciones. Y en el programa de Íñigo, es fantástico, sí, que se grabó en julio y se transmitió, como todo, me parece que fue 3 o 4 meses después. Sonaba muy bien, hicimos un esfuerzo notable porque casi ninguno sabíamos música, pero nos preparamos por voces. Alberto lo organizó muy bien y salió perfecto. Después de eso, años después, no me acuerdo exactamente cuándo se creó, pero vamos, por Casimiro Sánchez Calderón, el alcalde, junto con el director de la orquesta, con Ángel Parla, sí, que en paz descanse. Un amigo entrañable, sí, yo lo quise muchísimo, éramos muy amigos. Y un excelente músico y persona. Magnífico, sí. Magnífico. A mí me cabe el honor de ser uno de los socios fundadores, porque ya teníamos experiencia del anterior, 4 o 5 con el alcalde y con él, con el director, y formamos el grupo. Entonces, yo fui, en esa época, antes me dedicaba a prensa, naturalmente lo de la prensa ha sido algo innato, prensa y publicidad, y cuando estuve en la Decoral Polifónica, era vicepresidente y Relaciones Públicas. Y la verdad es que muy bien, me encantó también. También tuve, menos mal, guardo un recuerdo entrañable de Ángel y el año anterior a morir hizo un concierto en la Coral con el director nuevo junto con Ángel, y Ángel lo vi. Le di un abrazo muy fuerte, por lo menos ese recuerdo me queda de que lo pude ver casi un poco antes de morir. Volviendo un poco antes, o volviendo de nuevo al deporte, tú podías haber sido un jugador profesional de tenis, ¿no? No solo porque te gustaba, sino porque eras bueno. Claro, bueno, lo que pasa es que empecé, fíjate, tenía 24 años cuando empecé a trabajar, rápidamente empecé a jugar, con lo cual, con 24 años, ahora todo el mundo está encumbrado porque empiezas con 8, 7, 9 años, sí. Entonces totalmente autónomo. Yo me compraba libros de tenis y sabía más o menos cómo se ve el revés. Se metía mucho conmigo Manolo Santana, que era muy bromista, y jugaba en la caja mágica, había un torneo para la prensa. Yo me decía, como mi revés no era demasiado bueno, decía, oye, muy bien el revés. Siempre me decía lo mismo. José, lo he dicho antes, tocas muchas facetas, acudes a museos, a galerías de arte, haces crónica de cine, presentas libros, teatro. Quería preguntarte si lo necesitas para el espíritu, ese espíritu inquieto que tú tienes, o quieres todavía comerte el mundo. Sí, quiero, fíjate, en una edad ya provecta como la mía, pues sí, tengo cada día más ilusión, no sé. Lo de la edad es una cosa relativa. Claro, es que en tu caso... si no tienes ganas de hacer nada, claro, puedes dejar de hacer nada a los 50 años. Pero si tienes 90 y te apetece hacer cosas, ¿por qué no lo vas a hacer? Pertenezco al círculo de escritores cinematográficos. Podía ir todos los días a ver alguna película, 1 o 2, como hacen mis compañeros, pero claro, si voy al cine no puedo ir a los demás sitios. Entonces, sí, limito un poco la actividad cinematográfica y me gusta ir a... Y además, por ejemplo, ayer estuve en el Museo Antropológico Nacional, sí, que hay una exposición sobre Túnez, preciosa. Entonces, me llevo mi equipo, y hago unos reportajes amplísimos. Sí, hacer la crónica. Texto, fotos, profusión de fotos y un vídeo. Y además me publican, que tú lo sabes muy bien, 80 fotografías en un reportaje, lo hago habitualmente, y eso no es normal, pero, por ejemplo, yo me pongo en lugar de personas que no puedan ir. ¿Cómo se orientan? Pues viendo fotos y viendo vídeos. Si no pueden ir, por lo menos tienen una cierta orientación y les puede gustar. Entonces me encanta. Nada, que te vamos a nombrar corresponsal de I+, Televisión. Cuenta con ello, estaría encantado, ¿eh? Has tenido bastantes reconocimientos en tu vida. Sí, menos lo de en la obra industrial, que todavía es un poco, ya te digo que pasó, casi me tengo que disculpar yo, salvo una persona que fue muy importante,
y hago un paréntesis en eso. Cuando yo hice la prueba de la urea industrial, que la hice yo personalmente, yo tomaba las muestras y todo, hubo una persona que me apoyó muchísimo, que era el jefe de producción, que es Ángel Arenas, que lo debes conocer. Sí, Ángel claro. Arenas Mosqueda. Claro que sí. Ángel Arenas Mosqueda, debo resaltar la trayectoria que hizo magnífica. Cuando yo entré, él estaba de aprendiz o algo así, y a turno, que tiene un mérito bárbaro. Empezó a estudiar, hizo peritaje. Y llegó a ser director. Sí, efectivamente. Siguió, estuvo de jefe de turno, de jefe de fábrica, y esa Sí, es una sí. figura que existe, que es responsable de fábrica. Siguió estudiando, hizo licenciatura en ciencias químicas, pasó a ser jefe de departamento de producción, y en ese momento yo era cuando hizo la prueba y él estaba. Y además fue director. Pasado 2 o 3 años, como yo con Fertiberia tengo una excelente relación, un amigo común, químico, que es de Oviedo, Fernando Bernardo, y yo vinimos a dar una visita a nuestros amigos y nos recibió Ángel. Y Ángel reconoció y me felicitó por aquello que había hecho. Entonces, con eso yo me siento más que satisfecho viniendo de una persona como él, vamos. Yo recuerdo una etapa, tenemos una diferencia de edad, pero yo recuerdo una etapa en la cual trabajabas con mi hermano, o mi hermano contigo, o tú con mi hermano, y él ha hablado muy bien de José Bello. Bueno, es decir, porque tu hermano era una persona excepcional, como técnico magnífico, trabajaba en talleres, cualquier problema de ese tipo lo resolvía, y además era una buena persona como tú, eso ya es genético. Bueno, Sí, muchas gracias. de verdad, y yo le tengo un cariño, le tenía un cariño especial, y sigo teniendo muchísimo. De las personas, por ejemplo, es que cuando trabajas en un sitio, los problemas técnicos más o menos los vas solventando, pero lo importante es el trato personal, eso es fundamental. Como Sin te duda dije, alguna que sí. yo siempre tuve gente a mi cargo, pero a mí me ayudó el ayudar a mi padre también, que teníamos gente, eso te va formando, te va madurando, cómo has de tratar a las personas. Y mis padres siempre que podían me decían, en el trabajo atiende muy bien a la gente, como lo haces así con nosotros, sé humilde, y yo siempre me llevo, y siempre, además, y tengo un orgullo enorme cuando me dieron, pues me voy a emocionar, un homenaje al final, me dieron una placa y tengo una relación con ella. Por ejemplo, gente que está, Manuel Polo, le llamo, que era un técnico conmigo, le llamo cada 2 por 3, él me llama a mí, nos felicitamos nuestros cumpleaños, Mari Carmen Pardo, que sigue trabajando, pues una relación buenísima. Lo importante son las personas. Son a veces, las personas. Las empresas dicen a veces la falacia de que lo importante es el capital humano. Bueno, regular. Eso habría que mirarlo con lupa en algunos casos, ¿sabes? Pero realmente lo importante es el capital humano de las empresas. Bueno, a estas alturas de tu vida, ¿qué quieres hacer o qué no has hecho? Pero si es que has hecho de todo. No, me queda mucho por hacer. Sí, qué pena que la edad de nuestra vida es muy limitada, pero se pueden hacer 1000 cosas. Yo, por ejemplo, me hubiera dedicado a la música, si hubiera sabido y me hubiera inclinado por ahí, no sé. Incluso tengo una cosa que siempre me arrepiento ahora. Cuando dejé de ser delegado de tenis, pues vinieron a darme un homenaje en Almagro. Vino el presidente de la Federación de Tenis, Jesús Gobantes, y pasado el tiempo me llamó, más que yo iba muy a menudo a Madrid en un torneo de tenis en la casa de campo, y me dijo, voy a hacer una nueva directiva y me gustaría contar contigo. Digo, a ver, delegado de tenis, pero de todas las provincias, incluido Madrid. Ostras. Yo dije, Ciudad Real ya me ha causado mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues, si no quieres hacer nada, dice sí, si quieres darme alguna cosa más, pero si quieres hacerlo con responsabilidad, me pareció excesivo, y le dije que no. Y me dijo, no me puedes decir eso y tal. Era viernes, y me dijo, bueno, te concedo hasta el lunes, te llamo a fábrica el lunes, y le confirmé que no. Y se molestó un poco, pero no pude. Luego, pasado el tiempo, sí que me arrepentí, porque podía haber hecho una buena labor, porque si trabajas con honestidad, con pasión y tal, y no con esta gente que en el tenis hubo 2 delegados que tuvieron que cesar por problemas múltiples. Ya sabes cómo está la situación a nivel... Sí. O sea, que es una pena, pero me hubiera gustado, pero ahora ya pensándolo después, con lo cual ya no vale. José, ¿qué le pides a la vida? Pues tener salud a mi familia y a mí, y seguir haciendo lo que estoy haciendo. La vida, yo le agradezco a la vida donde estoy, vamos. Pues ya ven ustedes que estamos conociendo a don José Bello Aliaga, y llegado este momento saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad
a nuestros invitados, porque el siguiente, José, si estás preparado. Como tú quieras. Defínete como persona. Pues muy positiva y muy optimista. Sí, creo que soy me gusta hacer cosas, pero siempre con positividad. A lo mejor es un poco utópico, pero me gusta pensar en la gente, ayudar a la gente, trabajar y hacer cosas. Y entonces creo que es con positividad y con ganas de hacer cosas. Defínete como profesional. Pues he procurado ser honesto, trabajador y con muchas ambiciones de trabajo y de progresar. ¿Cuál es tu color preferido? El azul, sin duda el azul. Azul cielo. Azul cielo, el azul de Madrid, el azul de Sorolla, el azul de Libertad, todo eso va relacionado. ¿Cuál es tu fruta preferida? La cereza. Me gusta mucho las frutas en general, pero la cereza sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Como la vida, agridulce. A veces agrio, cosas me gustan mucho, y también dulces. Por ejemplo, las aceitunas, que es un poco, me encanta, y los bombones, por decirte. Sí. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Formal, en todo caso. Cuando voy además, cuando vas a algún acto y vas representando algún periódico, pues procuras ser lo más dignamente. A veces ves a algunos compañeros que, pero en fin. Van de cualquier forma. Sí, sí, no, pues hay que tener un poco de respeto hacia la gente que te invita. Vas al cine, a cualquier acto, vas al Museo del Prado y a cualquier lugar, tienes que ir formal, así que procuro ser formal. No quiere decir que vaya siempre con traje ni con corbata, ahora sí porque te lo mereces tú bueno, y tu programa, pero sí formal en definitiva. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues yo creo que como no tengo tiempo no cuidaría ninguna mascota. No. Cuando vivíamos en la calle de Las Cañas teníamos un espacio enorme. La calle de Las Cañas de Puerto Llano. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Donde está el Cine Córdoba, sí. Eso le pertenecía a la familia Pelló. Teníamos una panadería y más abajo es donde mi padre tenía la fábrica de hielo. Entonces teníamos una huerta enorme, había gallinas, gatos, perros, de todo. Incluso mi padre, teníamos una finca por la zona de Cabezarrubias y mi padre era muy aficionado a los toros. Toreaba creo que muy bien de capote. Y como cuando tienes algún hijo quieres que te imite, me acuerdo que me llevó un becerrito, y yo tenía 12 o 13 años, para que a ver si me animaba. El becerrito estuvo un mes, yo me aparecí y mi padre lo volvió a ingresar a la finca, porque nunca fui. ¿Tu mejor virtud? La honestidad. Procuro ser honesto en todo lo que hago. Es lo más importante y por lo menos estar orgulloso de ti mismo. ¿Tu peor defecto? Parece una contradicción, pero soy un perfeccionista horrible. Y me refiero a que todo lo que se escribe lo corrijo. Sí, empezó en mi época más juvenil, cuando estaba en Fertiberia. Yo fui el coordinador de medio ambiente no solamente de la ciudad de Puerto Llano, sino de todas las empresas del grupo, con lo cual se generaba mucha información escrita. Entonces yo a mis amigos de la imprenta Guerrero, cuando hacían la primera tira, decía avisarme, cogía el coche de fábrica y me dedicaba a mirar todo. Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de cosas erróneas que hay por todos lados. Por ejemplo, viajo muchísimo con mi mujer. Hace poco, en un museo de Málaga, no voy a decir el nombre, llevaban años, yo entro y lo veo, reservas, en vez de reservas. Se lo digo a mi mujer, no lo veo, pero nadie lo ve, o sea, pues es horrible, no es un defecto horrible, ¡plá! Entonces lo que no hago es decir, he encontrado este defecto. Bueno, fui a la jefa de prensa y le dije, oye, hay un pequeño defecto aquí. Y llamó al de seguridad, y fuimos los dos, así, pues fíjese que se lo agradeció muchísimo. Normalmente te lo agradece. Otro ejemplo, hay muchísimos. Por ejemplo, vamos por la calle, veo en un comercio algún defecto, entro al comercio y le digo, mire, tiene una cosa puesta mal ahí. Sí, no puedo evitarlo, no lo puedo evitar. Cuando vas a la presentación de un libro, normalmente te regalan el libro. Entonces, sí. En otro museo, que tengo un cariño muy especial, hicieron uno sobre jardines. Detesto unos errores al principio, me lo leo de arriba abajo, hago una fe de ratas y se lo mando al director, que es amigo mío, y le digo, mira, tienes que convenía que la próxima edición tal. Amo y te lo agradezco muchísimo. En otro lugar, en la Biblioteca Nacional,
otra presentación, otro libro que era ciertamente voluminoso. Veo otro, me lo leo entero, me pongo en contacto con él y me dijo, te lo agradezco un montón y puedes elegir, fue un detalle, elige 6 o 7 libros y te lo regalo, me lo regalo. Y tengo una relación extensísima con él. Y o sea que esas cosas, creo que es un defecto, pero en definitiva intento ayudar. Pero ayudas, muy pesado. El que lo recibe a veces no con el soy talante positivo, fíjate, pero sí. Es que hay cosas que no se pueden permitir. Por ejemplo, en un museo dicen, el museo está situado en la calle tal, número tal, y era al otro lado. En el lugar del, voy a decir el número, en lugar del 37, que es donde está, ponen el 36. Como yo lo conozco, digo, mira, escribo, hay un error, pequeño error, ya tengo un plan discreto. También me lo agradecieron, pero si está en el propio museo que te pongan la dirección de la calle enfrente, que no hay nada, pero bueno, pues un peso yo en eso, lo reconozco. ¿Tu comida favorita? Pues hay una cosa que me gusta mucho, las zamburiñas. Las zamburiñas, las navajas, los mariscos en general. Y, por ejemplo, en Sevilla, que acabamos de venir mi mujer y yo, fuimos a un sitio que al lado de la Plaza de Toros, se llama Fray Melitón, que prepara unas zamburiñas excepcionales, nos encantó. Lo de Fray Melitón es un nombre muy, muy bonito, porque es una ópera de Verdi, basada en una novela, Don Álvaro y la fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Hizo, basándose en esa obra, Verdi hizo una ópera. Y el personaje Fray Melitón, aunque no es bastante más serio que el típico bufón, pero que el Fray Melitón aparece de ahí. Y por ejemplo, hay unas zamburinas magníficas. Un libro. El último que estoy leyendo, que es de mi amigo Francisco Gutiérrez de Carbajo. Es catedrático, yo lo quiero muchísimo. Es el marido de Clara Sánchez, que el domingo pasado, nos invitó a mi mujer y a mí a la toma de posesión del sillón X de Clara, de su mujer. Es muy amigo mío. El libro se llama, muy curioso, porque dice, ¿cómo tratar al médico? Con ironía, pero además filosofando. Es un tío muy culto, cultísimo. Ha sido decano de la Facultad de Filología, yo lo quiero muchísimo. Y le hicieron hace 4 o 5 meses un homenaje, porque se había jubilado. Bueno, vinieron personas de 3 continentes, 74 ponencias son ponencias, pero de un nivel altísimo. Naturalmente yo lo grabé todo, lo publiqué todo y lo quiero muchísimo. Pues el libro es suyo y es un libro para recomendar. Una película. Bueno, como escribo tanto de cine, no habría varias. ¿Me vas a permitir? Sí, por favor. La primera, cuando yo era un crío, me impactó muchísimo. Debía tener 11 o 12 años. Es grande ser joven, de John Mill, el protagonista de John Mill, el padre de Javi Mill. Que era una canción preciosa, que es un poco la precuela de ese tipo de cine juvenil que en el college típico inglés los profesores son muy dictatoriales, los chicos son muy, ¿sabes? Un poco ese precuela de cine, de películas de ese estilo, me costó. Entonces, y después de tantas que he visto, pues te diría 2. La última es muy reciente, la 50 película de Branagh, de Kenneth Branagh, que además es autor y ya sabe, director y interpreta él, que se llama Muerte en Venecia, y otra de... ¿Cuál es la última? La de... ¿De quién era esta? No me acuerdo. Ya me acordaré luego. Que también me gustó mucho. No, de Woody Allen. La 50 de Woody Allen, que se llama Qué suerte o algo así. Entonces es una película que es muy graciosa, como siempre de Woody Allen, me gustó muchísimo y son las últimas que he visto. Es un genio. Y hay muchas más que te podría recomendar, pero que me acuerde, esa es la de... Pues dime un actor y una actriz. Actores también había muchos. Steve McQueen, que me gustaba mucho. Magnífico. Era un buen actor, no tan buena persona, parece ser, pero las películas eran muy buenas. Y me quedaría con no sé, con Denzel Washington, por ejemplo. Sí, también. Como último y más actual. Es un gran actor. Y como actriz, con una que es más conocida en el reino británico, vamos a decir, que es Judy Garland.
Sí, también. Saber que ha hecho películas, por ejemplo, hizo, le dieron el Oscar por, ¿cómo se llama? Shakespeare in Love. Tiene un papel pequeñísimo, 8 minutos, y le dieron el Oscar por esa pequeña, hacía de Isabel I, solamente. Y le dieron el Oscar. Pero era excelente, claro, excelente. Claro. Dime un político. Político en... ¿Actual o pasado? No sé qué político te podría decir. Bueno, no te preocupes, no me digas nada. Una ideología. Liberal. Liberal. Totalmente liberal. Una religión. Católica. Apostólica y romana. Sí, con ciertos matices, pero sí. Un programa de televisión. Me voy a empezar a aficionar al vuestro de IMAX Televisión, pero, muchas gracias. Pero por ejemplo, cualquier otro por ejemplo, de actualidad en, no sé, en España. Informe semanal. Informe semanal, especialmente, efectivamente, coincido, me gusta. ¿Qué personaje público admiras? Pues hay un personaje público que he querido muchísimo y es don José Bello. Debe ser por el apellido. Don José Pepín Bello. Yo lo conocí, es una persona entrañable y además hizo una labor, era un poco desconocida, pero ayudó muchísimo. No publicó nada, pero era un tío que ayudaba a mucha gente, estaba en la residencia de estudiantes, ¿sabes? Hizo una labor enorme, pero un poco subterfugio, ¿no? Pero ayudó a mucha gente, era un tío muy culto y me encanta, a don José Bello. ¿Qué personaje público detestas? Yo creo que no, hay personajes públicos que no merece la pena detestar y tampoco ni citar. Pues habría algunos, pero no especialmente. ¿Qué te pone de los nervios? Pues la mala educación. La mala educación, la manera de relacionar incluso en los medios de prensa. Eso no me pone muy nervioso, no me gusta nada. ¿Qué no perdonarías? Por la infidelidad, no me gusta nada. Y la gente deshonesta no me gusta en absoluto. ¿Qué te hace reír? Pues las situaciones imprevistas y la gente positiva que hace cualquier broma, eso me encanta. ¿Qué te hace llorar? Pues cualquier situación generada que no sé, me acuerdo de alguna persona que, por ejemplo, cuando murió mi amigo don José Bello, sí. Pepín Bello, tenía 99 años cuando lo conocí, y cuando murió, pues me sentí mal, muy mal, ¿sabes? Que situaciones de gente que te ha impactado y que muera, eso sí me... ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues depende del tipo de provocación, pero suelo ser, no me acuerdo, una vez hace poco tuve algún problema de algún tipo y en la medida en que te provoquen no reaccionas de acuerdo a esa situación, pero no suelo reaccionar de forma muy violenta. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, absolutamente. ¿Y conoces mucho, José? Sí, a veces sí, sí. Cuando hago entrevistas y tal, procuro no publicar cosas que no debían ser conocidas. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, depende, sí. Suelo ser bastante claro. ¿Cuántas horas trabajas al día? Todas. ¿Todas? Sí, todas. No me importa. Cuando me apetece, me levanto o cosas... Bueno, es que no sabrías estar sin trabajar. No, sí, es verdad. Es que eso de prejubilarte es un mito, porque en realidad hay cosas que hacer siempre. La vida es tan larga y tan corta al mismo tiempo, que hay que hacer tantas cosas. ¿Qué añoras de tu niñez? A mis padres. A mis padres los añoro muchísimo. ¿Te acuerdas mucho de ellos? Muchísimo, muchísimo. Siempre me influenciaron muchísimo, los quise muchísimo y sí, la verdad es que es lo que más añoro de mi vida. ¿A quién eres incapaz de decir no?
de cualquier situación, a cualquier persona que pueda ayudar. Lo hago encantado de la vida. ¿Tienes alguna manía confesable? No, creo que eso sí, lo de corregir, ¿sabes? Eso de cualquier cosa ver qué ha pasado, eso sí, soy un pesado, ¿sabes? Eso sí, pero no. Un lugar para vivir. Madrid, yo en Madrid estoy encantado. ¿De Madrid al cielo? Sí, porque hay un montón de actividades. No sería, por ejemplo, para trabajar, no, pero para vivir como he vivido ya jubilado y todo eso sí, para trabajar aquí. Pues yo encantado, vives al lado de casa, el complejo industrial estaba al lado, encantado. Pero para vivir en plan cómodo en Madrid, sin duda, hay actividades culturales múltiples. Bueno, hay todas, tienes todas. Estoy encantado. Todas. Sí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Entre rebelde y atrevido, conformista nunca. José, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Es una pregunta muy capciosa, Sí, y muy graciosa. lo es. Creo que en el momento oportuno. Yo creo que sí, hice actividades cuando correspondía hacer, ayudé a mis padres cuando correspondía hacer, y yo creo que sí, ha sido en el momento oportuno. Pero es muy graciosa la pregunta y me gusta. Sí, además uno puede contestar como crea oportuno, Bueno, evidentemente. Muy bien. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues ayudar a los demás, sobre todo, hacer felices a los demás y procurar ser feliz yo también. Un lema en tu vida. Respetar a la gente en general es lo más importante. El respeto es lo más, creo que es fundamental en cualquier orden de vida. José, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Pues no sabría decirte. No sé qué canción. Tenemos una preparada que tú has elegido antes. Sí, naturalmente. Pero claro, había más. Es que con lo del coro y todo eso, había la que habéis preparado, que me encanta, pero del coro, por ejemplo, el Aleluya de Händel. Sí. Pero ya la que he dicho es la que me gusta más. Pues escucha un poquito, mira. Es una canción que no va a morir nunca, ¿verdad? Es verdad, es eterna. Son Es canciones eterna. que prevalecen toda la vida. A mí los Beatles me encantaban. John Lennon, Imagine. Preciosa. Pues ya ven ustedes, hoy hemos conocido a don José Belló Aliaga. Créanme que merece la pena, es autodidacta, persona muy preparada, inquieta, pasional, trabaja en todo y todo lo hace bien. No cambies, por favor. Eres muy amable, como se nota que somos amigos. Amable. Gracias. Gracias por venir, José. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.